En este vídeo vamos a ver la relación entre el miedo escénico y la mentalidad de crecimiento. Cómo podemos utilizar la mentalidad de crecimiento para terminar con el miedo escénico. Y también os voy a mostrar los componentes de la mentalidad de crecimiento que están integrados en el método sin límites contra el miedo escénico. Soy Omar Navarro, soy músico, pianista, director, compositor y llevo muchos años interesado en el asunto del miedo escénico y en cómo superarlo. Además de dar charlas y cursos sobre el tema, también he realizado apariciones en radio y podcast, así que tengo cierta experiencia para crear estados mentales favorables antes de actividades con público. Lo primero de todo es saber en qué consiste la mentalidad de crecimiento. Esta mentalidad es en realidad una forma de ver el mundo que tienen algunas personas que se puede resumir en esta frase: podemos continuar aprendiendo y desarrollando la inteligencia indefinidamente. Hay personas que ven el mundo, que encaran el mundo con esta mentalidad, pensando que siempre pueden aprender más y volverse más inteligentes. Por supuesto, la mentalidad de crecimiento tiene un opuesto, que es la mentalidad fija. Y las personas que tienen mentalidad fija niegan la posibilidad de cambio. Su situación actual va a permanecer más o menos como está porque en realidad no hay nada que se pueda hacer. La mentalidad fija niega la posibilidad de cambio. Fijaos en la pizarra, en esta pequeña ilustración de cómo encara un problema una persona con mentalidad de crecimiento y una persona de mentalidad fija. Mientras que las personas con mentalidad fija se conformarán con la situación, permanecerán estancados en su situación y tendrán la sensación de que no tienen recursos, mientras que las personas con mentalidad de crecimiento sí sienten que tienen recursos. Estamos hablando de recursos, en primer lugar, mentales, de capacidad de ampliar la inteligencia, que lleva a adquirir destrezas y aprendizajes que llevan a solucionar los problemas. Y por supuesto, terminar o reducir el miedo escénico es crecer. Por lo tanto, aquí estamos iniciando un proceso con dos sentidos. Un sentido es que es necesaria la mentalidad de crecimiento para terminar con el miedo escénico, pero a la vez, cuando iniciamos un proceso para terminar con el miedo escénico, también estamos adquiriendo o aumentando nuestra mentalidad de crecimiento. Si queréis saber más en profundidad en qué consiste la mentalidad de crecimiento, podéis ver la entrevista que le realizamos al neurocientífico David Bueno, que es autor de este libro Educa tu cerebro, aprende cómo funciona y cómo optimizarlo para disfrutar de una vida plena. En este libro de cerca de 400 páginas, David Bueno nos explica todos los entresijos de la mentalidad de crecimiento, los estudios en los que se basa y, en definitiva, nos enseña a conocer nuestro cerebro, lo cual es bastante importante para optimizar nuestros resultados. Si no estás consiguiendo los resultados que buscas, muy probablemente estés utilizando mal tus capacidades. Ya en otros vídeos hemos explicado en detalle en qué consiste el miedo escénico y hemos llegado a la conclusión de que es una sensación de estrés, ansiedad, aprensión ante una situación que nos incluye a nosotros y a una serie de personas que hacen de público. Las situaciones pueden ser diversas, pero de fondo cumplen con este esquema. Y el miedo se desata cuando no queremos, cuando tenemos algo en contra de esa situación, cuando vemos esa situación como algo negativo, algo potencialmente peligroso, algo potencialmente perjudicial. Y en su libro, David Bueno incluye unas líneas que son especialmente relevantes para realzar cómo nuestra mentalidad previa puede ser una mentalidad fija con toda la escala de grises intermedia, pero esa mentalidad previa es la que decide cómo vamos a encarar estas situaciones que al final acabamos etiquetando como miedo escénico. Las expectativas y los objetivos que tengamos sobre nosotros mismos y sobre el entorno serán la base que de forma preconsciente usaremos para interpretar las experiencias que vivimos y a partir de eso decidir cómo queremos vivirlas. Es decir, las experiencias previas que tenemos deciden si algo va a ser miedo escénico o no. Y cuanto más descuidados seamos a la hora de abordar estas experiencias que calificamos como miedo escénico, más se prolongará en el tiempo esta forma que tenemos de verlas así. Sin embargo, si utilizamos nuestra mentalidad de crecimiento o desarrollamos todas las capacidades de crecimiento que tengamos, podemos revertir la situación y empezar a ver estas ocasiones como momentos para crecer en vez de momentos para sufrir. Así que veamos los pasos que recomienda David Bueno para adquirir una mentalidad de crecimiento y luego los vamos a comparar, como os decía al principio del vídeo, con las recomendaciones que da el método sin límites para terminar con el miedo escénico, y vamos a ver que hay bastantes coincidencias. El punto de partida de todo es conocer que existe la llamada plasticidad neuronal, lo que quiere decir
que las neuronas se reconfiguran a lo largo de toda nuestra vida en función de las experiencias y los aprendizajes que vamos pasando. De tal manera que las experiencias que tenemos hoy pueden cambiar en función de la plasticidad neuronal. Es decir, si algo nos produce una sensación desagradable, eso no tiene que ser para siempre, porque podemos modificar cómo se conectan nuestras neuronas. Así que, para que quede muy claro, la base es que somos moldeables, nuestras experiencias y nuestras sensaciones se pueden moldear. Siempre podemos ir un paso más allá. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que, cogiendo cualquier destreza al azar que nos guste o que no nos guste, no importa, siempre podemos mejorarla un poco más, un poco, lo que sea. De tal forma que siempre podemos tomar el siguiente punto al que hemos llegado como un nuevo punto de partida y a partir de ahí mejorar un poco más. Esto, por supuesto, no quiere decir que nos vamos a convertir en unos absolutos maestros de nada. Simplemente quiere decir que la posibilidad de mejorar siempre está ahí, siempre y cuando tengamos la mentalidad de crecimiento y hayamos entendido que esto es posible. Si tenemos una mentalidad fija, nos va a costar mucho más darnos cuenta de esto. Debemos tener objetivos claros. Esto es fundamental si realmente queremos tomar las medidas, ir pasos más allá para llegar a esos objetivos. Si realmente no tenemos objetivos, no vamos a tomar medidas que vayan acumulándose y acercándonos a dichos objetivos. Eso es absolutamente sentido común. Tenemos que cultivar una mentalidad de aprendizaje. Esto significa que tenemos que darle valor al hecho de aprender. Hay mucha gente que realmente sale de los estudios pensando que aprender realmente es un aburrimiento, pero no se dan cuenta de que en realidad están aprendiendo constantemente, porque aprendemos absolutamente con cada experiencia. Por ejemplo, aprendemos a conducir, aprendemos a ir al trabajo, conocemos gente. El hecho de conocer gente es aprender sobre esa gente. Sabemos su nombre, su edad, la relación que tienen con nosotros, etcétera, etcétera. Buscamos nuestros destinos de vacaciones. Buscamos en YouTube información y conocemos canales nuevos. Nos suscribimos a unos y descartamos otros. Todo eso es aprendizaje, aunque no lo veamos así. Entonces, esa mentalidad de aprendizaje que ya tenemos que desarrollarla para aplicarla a las materias, a las áreas que nos van a beneficiar de cara al objetivo que tengamos. En este caso, estamos hablando del miedo escénico. Muy en la línea del punto anterior es la necesidad de tener curiosidad y una necesidad de exploración. Esto es básico, la curiosidad y la exploración nos lleva a aprender más. A que en el momento en el que nos veamos limitados por algún miedo o por alguna resistencia ante un esfuerzo que no queremos realizar, la curiosidad nos diga, ¿qué pasará si hago esto? No me apetece hacerlo, pero ¿qué pasaría? ¿Qué cambiaría? Eso es lo que consigue la curiosidad y las ganas de explorar, que actuemos más. Actuar es una característica de la mentalidad de crecimiento. Buscar modelos puede ser personas que hayan llegado al objetivo que nosotros deseamos alcanzar. Por supuesto, modelos de este tipo los hay en todas las áreas. Por lo tanto, no es nada difícil encontrar un modelo que nos sirva de inspiración. En cierta forma, es parecido al hecho de encontrar objetivos. Un modelo puede ser alguien que haya alcanzado nuestro objetivo. Es, una vez más, un poco redundante, pero aporta un aspecto nuevo, porque el hecho de tener un modelo también es bastante motivador. Podemos aprender sobre el modelo, podemos leer su biografía, entrevistas. Siempre es importante tener una perspectiva a largo plazo, porque puede suceder que nos ilusionemos mucho con algo, trabajemos duramente durante un periodo relativamente breve y eso no nos dé los frutos necesarios para continuar avanzando y llegar al objetivo. Por eso la perspectiva a largo plazo, aunque quizá algunas veces no se necesite esperar al largo plazo lejano, pero siempre viene muy bien tener esa capacidad de esperar, trabajar día a día sabiendo que el objetivo puede tardar bastante tiempo en llegar. Ser perseverantes. Esto también es un poco redundante respecto al punto anterior, pero David Bueno le da un matiz especial. La perseverancia quiere decir tener un objetivo, un fin, como pongo aquí, mismo fin. El fin no cambia. Nuestro objetivo sigue ahí a pesar de las adversidades, pero sí podemos buscar diferentes caminos si vemos que uno no funciona. Y ese es el matiz que hace David Bueno, que la perseverancia es insistir en un fin teniendo los recursos para buscar diferentes caminos si alguno no nos funciona. Una vez más, mentalidad de aprendizaje y la sensación de que tenemos recursos para llegar a nuestro objetivo. Es importante ser conscientes de que el crecimiento no es gradual en el sentido de que puede haber retroceso, puede haber momentos de grandes avances. Entonces, quizá la expresión no es gradual, sino no es lineal.
el crecimiento no es lineal en el sentido de que no es proporcionalmente lo que avance una semana es lo que voy a avanzar la siguiente. Quizá la primera semana avanzo muchísimo, la segunda semana avanzo un poco menos y de repente en la cuarta semana me empiezo a sentir perdido. Sin embargo, hay que ser muy consciente de que ya hemos logrado avances. Por lo tanto, en esos momentos de llanura donde no hay aprendizaje, donde la línea no sigue subiendo, hay que tener paciencia. Así como en los momentos donde la línea parece bajar. Aquí es importante que matice que el título del libro de David Bueno es Educa tu cerebro, como dije antes, no aprende sobre tu cerebro, como tenía apuntado aquí. Importante, tenéis un enlace a este libro en la descripción del vídeo. Finalmente, vamos a comparar las características de la mentalidad de crecimiento con algunas de las características del método sin límites contra el miedo escénico para ver esas similitudes y ver que si seguís el método sin límites, del que no os lo he dicho, pero quizá lo sepáis de vídeos anteriores, tenéis un enlace en la descripción a un PDF totalmente gratuito y vais a poder desarrollar esta metodología si lo necesitáis. Vamos a comparar cada uno de los puntos anteriores con las características del método. Plasticidad neuronal. Plasticidad neuronal en realidad es la base también del método sin límites, puesto que se refiere a la capacidad de cambio que tenemos. Podemos cambiar. Un paso más allá también está reflejado en el método. Concretamente, en la expresión siempre podemos hacer un poco más o un poco menos. Un poco más es un poco más hacia lo que necesitamos hacer que nos acerque a nuestra meta. Un poco menos quiere decir un poco menos de aquello que nos está alejando de nuestra meta. Cualquier cosa perjudicial para la salud, cualquier cosa que nos haga sentir más agitados, que nos haga tener un comportamiento irracional, podemos hacer un poco menos de eso, sin que suponga realmente un esfuerzo traumático en absoluto. Objetivos claros. Pues en este caso, nuestro objetivo es liberarnos del miedo escénico y en el método sin límites tenemos una ficha para rellenar cuáles son nuestros objetivos, cuáles son nuestros plazos, cuál es el grado de cambio que necesitamos, lo cual se resume en el método con la expresión conoce tu perfil. Mentalidad de aprendizaje. Bueno, en realidad, cualquier persona que inicie el método sin límites, o cualquier otro método, o cualquier otra técnica, tiene una mentalidad de aprendizaje. Así que el hecho de iniciarlo ya supone que estás desarrollando tu mentalidad de crecimiento. Ya la tienes, desarrolla. La curiosidad vendría quizá reflejada en lo que en el método se llaman retos. Los retos son pequeñas acciones que podemos llevar en la vida cotidiana que nos van a servir para superarnos, para tener pequeñas victorias, pequeñas superaciones personales cada día. Algún ejemplo que hemos puesto de esto en el pasado es, por ejemplo, si vemos a una persona con la que no queremos hablar por algún motivo, pero aún así damos el paso para hacerlo, o si hay que dar alguna mala noticia, nos presentamos como voluntarios para hacerlo. Preferiríamos que otro cargase con esa carga, valga la redundancia, pero lo hacemos nosotros mismos para superarnos, ver lo que pasa, ver cómo nos sentimos. Si tenemos esta actitud que acabo de describir, ya es un cambio muy grande, porque ya no se trata de anticipar que nos vamos a sentir mal, sino que ya dudamos. Decidimos, sabemos que podemos sentirnos mal o que podemos sentirnos un poco peor de lo que estamos ahora, pero ya decidimos hacerlo para ver cómo es todo el proceso, lo cual está sustituyendo ese énfasis en la sensación negativa por una mentalidad ya de exploración realmente, de investigación. En el método quizá no exista como tal la idea de buscar modelos en el sentido de personas, pero como hay varias prácticas que hay que realizar, como las técnicas de relajación o las técnicas de inoculación de estrés, si queréis saber más, tenéis vídeos en el canal específicos. Estas técnicas ya representan en sí un modelo, porque es un procedimiento que hay que hacer y hay unos objetivos a los que llegar, que son los ejercicios propiamente dichos. Por lo tanto, sí habría ciertos modelos. La mentalidad a largo plazo existe en el método, porque se trata de, o bien, si nos lo podemos permitir, ir a nuestro propio ritmo sin presión. Pero sabemos que el resultado llegará cuando llegue, no cuando nosotros queramos, lamentablemente. Si queremos que llegue antes, como he dicho, tenemos que poner más de nuestra parte, más dedicación diaria, siempre que no lleguemos a quemarnos, por supuesto. Los diferentes caminos que hay para conseguir un mismo objetivo en el método vienen reflejados en su propia estructura. Por lo que acabo de comentar, tenemos técnicas de relajación que lo que buscan es relajarnos, quitarnos estrés, pero también tenemos técnicas de inoculación de estrés que lo que buscan es someternos a estrés para que el cuerpo, el sistema nervioso, se dé cuenta de que puede recuperarse de ese estrés. Por lo tanto, son dos métodos completamente diferentes, que se complementan.
pero también está la exposición a los retos que acabamos de comentar también, y también está la exposición gradual dentro de el campo que a nosotros nos provoca miedo escénico. Por lo tanto, hay varios frentes desde los que atacamos al miedo escénico. Y dentro de las técnicas de relajación o de inoculación de estrés, el método propone algunas, pero hay más. Y a cada persona le puede parecer mejor realizar otras que ya conoce u otras que ha investigado o que investigará. Por lo tanto, hay diferentes caminos para llegar al mismo objetivo. Y el crecimiento no es gradual, pues por supuesto a lo largo del texto del método tenemos referencias a que el aprendizaje y la práctica de las técnicas tiene que ser constante, pero en el sentido de que no podemos pasar demasiado tiempo sin practicar, porque si no lo que hemos ganado es posible que desaparezca de repente. Es decir, no obliga a practicar diariamente o a practicar todo el tiempo, pero contempla la posibilidad de que haya ciertas pérdidas de lo que hemos conseguido, y llama la atención sobre la importancia de no desconectarse para que esas pérdidas que pueden ocurrir no se hagan permanentes, sino que sean momentáneas. Así que el crecimiento no es gradual. Así que puede haber retrocesos. Y con esto hemos llegado al final de este vídeo. Os recuerdo la entrevista a David Bueno con su libro Educa tu cerebro, donde nos explica en qué consiste la mentalidad de crecimiento, a la vez que nos da una panorámica muy amplia del funcionamiento de nuestro cerebro para que saquemos el mayor partido del mismo. También os recuerdo que tenéis el método sin límites en PDF en la descripción de este vídeo a solo 2 clics. Es un PDF que está siendo actualizado constantemente, corrigiendo errores, mejorando su estructura, mejorando la información, y que dentro de unas semanas también tendremos disponible en el Kindle Unlimited para los que tengáis este servicio de Amazon y os guste más ese formato. Muchas gracias por vuestra atención y hasta el próximo vídeo.